¿Cómo están, estudiantes del módulo 3? Este es nuestro encuentro número 3. Y en este encuentro número 3, así virtual, mientras yo llego, pues les quiero decir algo. Ya hemos visto hasta este momento qué son los evangelios sinópticos, la definición, ya tuvimos que haber leído nuestro documento. También ya hicimos dos ejercicios, el ejercicio del perfume, que ya te lo expliqué en el video anterior. Y también para hoy ya había que tener resuelto el cuadro comparativo sinóptico del grano de mostaza, que sí estaban los tres sinópticos, recordemos, Marcos, Mateo y Lucas. Juan no están los sinópticos, aunque lo trabajamos el día de la pericopa del perfume, ¿cierto? Entonces, en este grano de mostaza trabajamos con Marcos, Mateo y Lucas. Muy bien. Pero no me quiero detener en el ejercicio, sino que hay algo que te quedé viendo en el video pasado, y era explicar algunas posibles dudas que tú pudiste haber tenido cuando estabas leyendo este documento sobre los evangelios sinópticos. Allí hablan en el documento sobre la fuente Q. ¿Y qué es la fuente Q? Pues la fuente Q, viene de un término alemán, que es Quelle. Acá lo vamos a ver en pantalla, acá va a salir en la pantalla la palabra Quelle, que significa fuente. Quelle, fuente. Es un término alemán, como te estaba diciendo. Los alemanes son los que han desarrollado bastantísimo sobre el estudio bíblico, sobre la exégesis, sobre la hermenéutica, sobre todo esto. Los alemanes son, por decirlo de alguna manera, pioneros. Dentro de todo este descubrimiento, pues, Quelle, de Quelle, que empieza con Q, sale fuente Q, que quiere decir fuente. ¿Y esto de la fuente con qué tiene que ver? Pues resulta que habían unos rollos que encontraron en una cueva, y cuando abrieron todos esos rollos, allí vieron que habían unos dichos. En la fuente Q habían unos dichos. En el documento tú lo estabas leyendo. Esos dichos, acá dice, son 22 unidades, 22 dichos que trae esa fuente Q. Y cuando abrieron todo eso, pues habían 22 frases, que las voy a leer textualmente de acá. ¿Cuáles son las 22? La primera, bienaventurados los pobres. La segunda, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los odiados y perseguidos. Dar a quien no tiene, hacer al otro lo que quiero para mí mismo. Un ciego no guía a otro ciego, sacar la viga del propio ojo. El árbol bueno da frutos, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, ya lo dije. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Al llegar a un lugar, coman de lo que les dé. Si creías que este dicho lo decía la abuelita no, pues este dicho lo decía Jesús. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Nada hay oculto que no llegue a revelarse, lo que escuchas al oído, proclámalo en la terraza. Busca el tesoro que no se lo come la polilla, el reino de Dios sucede como el grano de mostaza, ¿viste? El ejercicio que ya está hecho para hoy. Estos son los 22 dichos que se cree más genuinos que Jesús pudo haber dicho con mayor seguridad. ¿Y por qué se cree esto? Porque están en la fuente Q, porque se encontraron en uno de los rollos más antiguos descritos de Jesús. Dice también acá, odiar al padre y a la madre para ser discípulo de Jesús. Quien no lleva la cruz no es digno de mí. El reino de Dios desde el pastor que busca la oveja. Y un criado no puede servir a dos amos. Este es los 22 dichos que se encontraron en ese rollo, en esa cueva, y de allí es que este rollo es llamada la fuente Q. La fuente Q, Quelle, que viene de la misma palabra, fuente. Y entonces se encontraron 22 dichos de Jesús. Voy a hacerles una línea cronológica y allí les van a poner una imagen en la pantalla también para que ustedes la observen y me entiendan mejor toda esta parte cronológica de los evangelios. Jesús nace, y a partir de que Jesús nace se llama ese punto de partida para los cristianos, la era cristiana, el primer año desde que Jesús nace. Digamos que Jesús muere a los 33 años, entonces al año 33.
Después del año 33, la fuente Q se dice que pudo ser escrita no cuando Jesús estaba allí, porque de pronto muchos de ustedes pueden decir, ay, los evangelios, la fuente Q no le iban escribiendo, Jesús iba hablando y entonces, bienaventurados, tal cosa, tal otra, y entonces los discípulos empezaban, bienaventurados, tal otra, tal otra, tal otra. No, así no fue, o sea, los discípulos no se percataron de escribir justo en el acto cuando Jesús estaba haciendo los milagros o dando las parábolas. Los discípulos se dedicaron a vivir la experiencia de Dios. Y solo luego, después de muerto Jesús, que recordemos, ese Jesús lo vamos a llamar Jesús histórico, porque Jesús vive en nosotros, pero vive su Espíritu Santo. Pero el Jesús de cuerpo y carne ya murió, el Jesús histórico. Una vez muere Jesús histórico, años después es que se escribe este rollo donde se encuentran los 22 dichos de Jesús, los 22 dichos más emblemáticos, más recordados. Santiago, o sea que Jesús no dijo más dichos, puede que haya dicho más, pero que estén escritos y que a ciencia cierta se diga que lo más viejo son estos 22 dichos de la fuente Q, de la fuente Cuello. Muy bien. Entonces muere Jesús, tiempo después escriben este rollo, todavía no se han redactado los evangelios. Lo primero que se redacta, al parecer, hasta los estudios que revelan hoy, es que lo primero fue ese rollo de la fuente. Ya luego, por allá más o menos entre el año 60 y 70, es que Marcos escribe su evangelio. ¿En qué se basa Marcos para escribir el evangelio si lo escribe 60, 70 años después de que Jesús hubiera estado acá en la tierra? Se dice que en el año 60 o 70, o sea, si Jesús muere a los 33 años, que es el año 33 de la era cristiana, y se escribe Marcos más o menos al año 60 o 70, han pasado unos 30 o 40 años después de que Jesús histórico viviera. Eso quiere decir que Marcos usó, según los estudios científicos, la fuente Q, la usó Marcos para basar de allí su evangelio. La fuente Q eran frases sueltas, pero no era un evangelio redactado y Jesús caminaba y estaba en el monte y los miró a todos, les sonrió, les dijo. No, nada de eso era la fuente Q solo eran frases. Lo que hace Marcos, el primer evangelio en escribirse, es pues justamente tomar los dichos de la fuente Q y redactar toda esta historia, rearmar toda esta historia y volverla a un evangelio, el evangelio más corto, el evangelio de Marcos. ¿Esto lo hace Marcos solo? No, lo hace Marcos en compañía de una comunidad, en fin. Se dice que los evangelios fueron escritos por los discípulos. Pues sí fueron escritos por los discípulos, pero se cree que no por los discípulos de la primera generación cristiana. No por los discípulos de la primera generación cristiana, sino de la segunda o de la tercera generación cristiana, por los años que ya habían transcurrido pues durante el tiempo en que Jesús histórico estuvo acá. Bueno, digamos que el evangelio de Marcos, pues los estudios dicen que el evangelio de Marcos fue escrito entre el 60 y el 70, se basó en la fuente Q que se había escrito años atrás, no tan atrás antes cuando Jesús estaba, pero sí después de que Jesús había muerto, y mucho después fue que se escribió el evangelio de Marcos, entre el año 60 y 70, ¿bien? El evangelio ya de Mateo se escribe por el año 80, por el año 80 se escribe el evangelio de Mateo, mucho tiempo después. O sea que Mateo, ¿en qué basa su evangelio? Lo basa en dos fuentes fundamentales, o saca la información de dos partes fundamentales, de la fuente Q y la saca del evangelio de Marcos. ¿Listo? Ya luego por allá, entre el año 80 y 90, se escribe el evangelio de Lucas. Lucas escribe su evangelio. Cuando Lucas escribe su evangelio, pues ya eran casi 90 años, casi un siglo. O sea que Lucas tuvo acceso a la fuente Q, tuvo acceso al evangelio de Marcos, posiblemente, tuvo acceso al evangelio de Mateo, de pronto, y pues ya tenía mucho más material para poder escribir su evangelio y redactarlo, metiéndole nuevos elementos, nuevas historias que les habían contado a través de la fuente oral y también a través de estos escritos de Q, Marcos y de pronto Mateo. Bien, y ya por allá en el año 90,
Juan escribe su evangelio, que es el evangelio de Juan. Por allá en el año 90 Juan escribe su evangelio. Ya Juan, casi a los 100 años del nacimiento de Jesús, es que al siglo es que escribe Juan su evangelio, o sea, mucho tiempo después. Juan, ¿qué hace con este evangelio? Pues Juan justamente redacta, tiene muchas fuentes, ya tiene la fuente Q, tiene Marcos, tiene Mateo, tiene Lucas, más otros materiales que ha encontrado, más tradiciones orales, cosas que le han contado que de pronto ni siquiera se habían registrado en los otros evangelios. Muy bien. Así es como se da la redacción de cada uno de los evangelios, y el rol que juega la fuente Q es como el primer rollo donde se encontraron los primeros escritos o los dichos de nuestro amadísimo Jesús. Bien, esto por si tenías dudas de qué era la fuente Q. Ya sabes que es un rollo encontrado en una cueva que fue en el que basaron el primer evangelio, pero la fuente Q no era un evangelio. La fuente Q simplemente era un rollo con dichos que luego estos dichos los tomaron para hacer los otros evangelios de una manera más sistemática, de una manera más narrativa. Bien, ahora otra pregunta que te puedo quedar de las clases pasadas. Santiago, el trasfondo veterotestamentario o el fondo neotestamentario de un texto, ¿de dónde lo saco? Pues en muchos pies de página de nuestra Biblia aparece allí en la parte de abajo, en los pies de página, te llevan a citas bíblicas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ahí en los pies de página. Dice, como en el libro de Isaías, ver Isaías 54, capítulo 5. Entonces, ahí está el fondo neo o veterotestamentario. Recordemos, vetero, Antiguo Testamento, neo, Nuevo Testamento. ¿Dónde más podríamos encontrar nosotros el fondo veterotestamentario o neotestamentario? La Biblia de Jerusalén por excelencia es la Biblia que trae los fondos neo y veterotestamentarios. ¿Dónde los trae? Acá está la perícopa, al ladito de acá o al ladito de acá aparecen los paralelos, los que llamamos paralelos, pero son unos paralelos que te llevan al Antiguo Testamento o paralelos que te llevan al Nuevo Testamento. La Biblia de Jerusalén trae bastantes, y si no, en los pies de página o en los mismos comentarios, una comunidad que le da Marcos, allí mismo también podremos encontrar fondos neo o veterotestamentarios. ¿Listo? Para que no inventes, sino ahora se te pueden ocurrir otros, como cuando yo les explicaba sobre el perfume, que a mí se me vino a la cabeza el texto de Pablo de 1 Corintios 12:12. O sea, de pronto a ti se te puede venir a la cabeza diferentes citas bíblicas. De pronto cuando hiciste el ejercicio el grano de mostaza, pensaste en otras cosas. O por ejemplo, uno de los fondos veterotestamentarios del grano de mostaza, que es muy bello, es que el grano de mostaza crece como un árbol. Y entonces ese árbol, esa madera, se puede asociar de pronto con la cruz de Jesús. Y también hablan sobre, de pronto en el Antiguo Testamento, sobre las semillas o sobre los árboles. Bueno, en fin, todo esto son los fondos veterotestamentarios que de pronto pudiste encontrar en este ejercicio. Ahora, ¿qué más cosas hay por resolver del documento? Ahí nos hablaban de un supuesto evangelio o escrito de Tomás. Este escrito de Tomás hace parte de estos dichos, de estos 22 dichos, son escritos antiguos, son muchos rollos que se están descubriendo. No es un evangelio como tal, son escritos. Porque hoy en día en Tierra Santa todavía siguen haciendo excavaciones arqueológicas y siguen encontrando material y siguen buscando rollos y papiros que con el tiempo muchos de ellos se han dañado, pero también muchos de ellos se han podido encontrar. ¿Listo? Bueno, yo creo que dejemos hasta ahí con la parte del documento. Ahora vamos con nuestro ejercicio, el grano de mostaza. Ese ejercicio del grano de mostaza, pues espero que haya sido de gran provecho para ti y que te haya servido bastantísimo. Como creo que te darías cuenta, es muy pequeño el ejercicio, eran unos versículos muy chiquitos, no tan fuerte como el que te tocó la primera clase, que era sobre el perfume, que era bastante extenso, sino que este ya es más cortico, unos pequeños versículos, pero mira que entre Marcos, Mateo y Lucas había diferencias
acerca del grano de mostaza, ¿ves? Entonces, yo acá tengo pues como algunas pequeñas anotaciones, lo voy a decir así rápidamente. En Mateo habla sobre el reino de los cielos, en Lucas habla sobre el reino de Dios y en Marcos habla sobre el reino de Dios. En Mateo dice que la semilla es una semilla pequeña, pero crece más alta. Lo que hace Mateo son comparaciones muy fuertes. Yo no sé si tuviste en el pie de página, pero ahí en el pie de página de pronto traía esto. Mateo lo que hace es que dice, es lo más pequeño y crece a lo más grande, de lo más pequeño a lo más grande. O sea, lo que hace Mateo es como hacer unas comparaciones muy visibles para que nosotros que estemos leyendo entendamos que la fe puede ser así de chiquita, pero se puede volver algo gigantesco. Los otros textos también pueden hablar que la semilla sea pequeña o que crezca un árbol, pero es Mateo el que nos dice que es el árbol más alto y que es la semilla más pequeña. ¿Me entiendes? Esos son los pequeños detalles que hacen la diferencia entre un evangelio y otro evangelio. Después, recuerda que cuando uno hace la lección, lee el texto en el contexto. Ojalá tú lo hayas hecho bien juicioso, porque en Mateo después viene la parábola sobre la levadura, que la levadura es algo pequeño, una bacteria que infla las cosas. Mira que se parece a lo del grano de mostaza, ¿ves? Es como algo pequeño y crece, es como una pequeña bacteria y infla el pan. Habla sobre la levadura. Y antes estaba hablando sobre la cizaña, que es raro, ¿no? También tiene que ver con trigo, con toda esta parte de la siembra, de la cosecha, en fin. Y habla sobre las aves del cielo. A propósito, Mateo ahora habla sobre el reino de los cielos, pero también habla sobre las aves del cielo. ¿Y quiénes pueden ser las aves del cielo? Pues uno podría decir las aves del cielo son los habitantes del cielo, son las personas que deciden vivir con Cristo, que deciden vivir su vida según Dios. Entonces mira qué bello, reino de los cielos, las aves del cielo llegan y anidan en el árbol, porque el árbol crece y no solo crece, sino que puede albergar vida. La fe crece y una vez crece logra albergar otras vidas. Qué bonito todo esto. Bueno, pasemos a Lucas. Lucas empieza como con una pregunta. Lucas cuestiona más, el Jesús de Lucas está cuestionando acerca del grano de mostaza. Dice, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? Hay una pregunta, empieza con una pregunta, mientras que en Mateo empieza más bien con una afirmación. Con Lucas empieza con una pregunta, ¿con qué podremos comparar el reino de los cielos? El reino de Dios, perdón. Bueno, ya ahí es como cuestionante. Lucas parece que es un evangelio en el que quiso poner esta parábola del grano de mostaza como en un modo más de cuestionador, ¿ves? Antes de eso habla sobre una mujer encorvada, sobre la mujer que está encorvada habla Lucas. O sea, Lucas es el evangelio de las mujeres por excelencia, nada raro que la perícopa anterior fuera de una mujer. Y ya luego Lucas no dice que es la más pequeña, pero sí hay algo muy particular, y es que Lucas habla de huerto. Lucas no dice que es un campo donde está la semilla, sino que es el huerto. Huerto es una palabra más refinada, porque Lucas tiene una característica, y es que el lenguaje de su evangelio es muy refinado, porque Lucas era un discípulo muy conocedor, muy estudioso, que estaba permeado por mucho estudio, mucha cultura. Entonces pues por eso tiene ese lenguaje así, como tan regio, pues por decirlo de alguna manera. Bueno, y en cambio en Marcos dice, también habla del reino de Dios. En Marcos el hombre no es el que siembra, es Dios el sembrador. Y miren que aquí este detalle puede hacer la gran diferencia. Mientras que de pronto en Mateo o en Lucas el hombre puede ser el que siembra, eso quiere decir que tú y yo somos los que podemos sembrar la fe en las personas. Pero en Marcos lo que nos está diciendo es que el sembrador es Dios, o sea, tú y yo no sembramos, es Dios el único que tiene el derecho de sembrar en nosotros. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una predicación sobre el grano de mostaza, si yo la hago para los discípulos, para gente que está en el servicio, de pronto la haría de Mateo o de Lucas,
que dice que el hombre es el sembrador, el servidor, el discípulo, el misionero. Pero si tuviera que hablar a personas que están recibiendo apenas un querigma, que están recibiendo un primer anuncio, pues tal vez yo predicaría es con Marcos, con el grano de mostaza de Marcos, porque el grano de mostaza de Marcos va más dirigido hacia esas personas que, digamos así, que el Señor nos tiene que regar, que es sembrar la fe en nosotros. ¿Ves? Entonces allí encontramos diferencias. No es lo mismo, ya te das cuenta de algo muy importante con este ejercicio y yo sé que así es. Ya tú te das cuenta que el grano de mostaza no es el mismo en Marcos, en Mateo y en Lucas. Cada uno tiene un enfoque distinto y de acuerdo a lo que tú quieras predicar y también a la pastoral que tú estés desarrollando, pues tú puedes escoger uno de estos textos y usarlo o para discípulos o querigmático, en fin. Entonces mira, yo sé que encontraste mucha más riqueza en este texto bíblico, con tus pies de página, los fondos veterotestamentarios. Yo no me voy a detener mucho en este video acerca de este ejercicio. ¿Qué ejercicio les va a quedar para esta clase y para que lo continúen en la siguiente clase? El ejercicio que les va a quedar para las próximas, para el resto de esta clase y la próxima clase, es que van a hacer un cuadro comparativo sinóptico sacando las particularidades que tiene cada uno de los evangelios sobre la cruz, un tema tan importante y tan bello. Ese está en la página, la estoy buscando en este momento la página y ya te voy a decir en qué página está. Ese de la cruz está en la página 21, allí está la cruz. Vas a tomar la página 21, en el punto 5, el punto de abajo de la página 21 dice la cruz, Marcos 15, 21 al 32. Y allí tú vas, no dice el resto de los paralelos, pero igual tú ya lo sacas. Tú puedes, de una comunidad que lee el Evangelio de Marcos, buscar esta perícopa de la cruz, Marcos 15 del 21 al 32, y ahí arribita, recuerda, te aparece dónde más aparece la cruz, que te va a aparecer la cruz en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan. Le vamos a incluir Juan, 4 evangelios, un cuadro sinóptico con los 4 evangelios, cada uno que habla de la cruz, similitudes y diferencias de lo que cada evangelio habla de la cruz. ¿Listo? Vamos a hacer esta lección sinóptica bien juiciosos en esta clase, y como es largo, porque este es largo, lo continuamos la próxima clase. Bueno, y luego revisaremos cómo nos quedó este trabajo sinóptico de la cruz. Un abrazo muy grande, Dios me los bendiga, que estén muy bien, a trabajar fuertemente en este lección divina sinóptica acerca de la cruz en los 4 evangelios. Dios me los bendiga y buena marcha, y los quiero mucho. Chao, chao.